Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre, les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Stefanelli, diputado ante la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, en representación del Estado Falcón. Diputado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, saludos a todos y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Diputado, comenzar hablando del tema, el asunto del Hospital de Niños JM de los Ríos, y ahí desde el gobierno, particularmente Diosdado Cabello, dice que no se puede culpar a la revolución. ¿Quién asume la responsabilidad de esto? Bueno, ellos nunca han asumido responsabilidad de nada. Desde hace 20 años gobiernan este país a diestra y siniestra, han llevado el país al borde del colapso y pretenden también correr la arruga. Sencillamente se acumuló desde PDVSA una deuda del año pasado de 9 millones de euros aproximadamente, que ellos nunca cancelaron. Ahora, compras 50 millones de dólares de implementos militares, de trajes para vestir bonitos a tus militantes o milicianos, como los llamen, y los colectivos, y le niegas el recurso para el pago de algo como eso. ¿Hay algo que trate de hacer la Asamblea Nacional ante esta situación, que no es nada más del Hospital JM de los Ríos, es una situación de varios hospitales, es una situación del sistema de salud del país? ¿Hay algo que esté tratando de hacer la Asamblea Nacional con sus aliados internacionales? Nosotros desde varios ámbitos estamos haciendo todo lo posible, inclusive hay muchos ejercicios todos los fines de semana, Operación Rescate, Venezuela, por ejemplo, que lleva algo de ayuda a los sectores populares, pero desde luego la Asamblea Nacional este caso se lo va a tomar muy en serio y su presidente, Juan Guaidó, está trabajando para darle una respuesta a esto. Recordemos que nosotros nos regimos por un estatuto de transición que está aprobado y que limita ciertas facultades, porque nosotros no podemos administrar ningún recurso que provenga del ejercicio de las empresas que hemos intervenido desde la Asamblea Nacional. Pasamos al terreno político, porque el presidente Nicolás Maduro ha pedido a sus seguidores que se preparen para elecciones parlamentarias. ¿En qué condiciones aceptaría la oposición, la actual Asamblea Nacional, que haya elecciones parlamentarias? Bueno, Maduro ha dicho muchas cosas que no ha cumplido. Él dijo que si perdía las elecciones parlamentarias de 2015 se afectaba el bigote. Yo creo que todavía lo veo con el bigote. En el 2016, señores chavistas, ustedes desproclamaron 2 diputados de Amazonas ilegalmente a través de un Tribunal Supremo que todo el mundo sabe cómo se nombró. Posteriormente a eso, tenía que darse una decisión e ir a elecciones en ese estado. Dejaron el estado de Amazonas todo este tiempo sin representación parlamentaria y ahora cínicamente me vienes a hablar de elecciones parlamentarias. Nosotros aceptaríamos cualquier reto de elecciones generales, con un nuevo CNE, con un cese al proceso que está pasando ahorita y una ruta que estableció, desde luego, Juan Guaidó muy claramente y de la cual no vamos a desviarnos en lo absoluto y que concluye y termina con una elección libre y democrática. Precisamente esta semana se habla del segundo encuentro en Oslo entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional. ¿Qué se va a buscar desde los representantes de la Asamblea Nacional? ¿Qué se va a buscar? ¿Qué puntos son sus puntos a favor? ¿Es la misma ruta que ustedes han planteado desde el principio de año con la que van a ir a esa mesa de conversaciones en Oslo? Desde luego que sí. Nosotros no vamos a desviar ni un centímetro. Lo ha dicho Juan Guaidó muy claramente. No confundamos objetivos como medios. Los medios pueden ser diversos. Podemos ir a discutir cuáles son las formas de implementar las etapas de esta lucha. Lo que no se puede discutir es la forma, el formato y la ruta que se estableció. En eso no va a haber ni un milímetro de concesiones. Precisamente habla de la ruta que ustedes se establecieron desde el principio de año, y esta semana se va a dar el segundo encuentro de representantes de la Asamblea Nacional y del gobierno de Nicolás Maduro en Oslo. ¿Va a mantenerse esa misma ruta en sus aspiraciones en esa mesa de negociaciones? Desde luego que sí. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lo ha dicho muy claro. Nosotros no nos vamos a apartar ni un milímetro de una ruta claramente establecida que va a terminar y concluir en una elección libre y democrática en Venezuela. Desde luego que podemos discutir los términos de cómo pudieran implementarse las etapas de la ruta. No podemos empastelarnos en una discusión larga
tediosa que no lleve a ningún sitio, sino que una discusión de esta tiene que ir dando muestras de buena fe. Es como cuando tú estás secuestrado y los que van a negociar dicen, dame una prueba de buena fe del secuestrado para empezar a hablar. Usted tiene que ir dando en el camino muestras de buena fe, porque tengo la impresión de que el gobierno está tan absolutamente frágil que está buscando ganar nuevamente tiempo que no le queda, porque hablábamos de JM de los Ríos, te voy a hablar de Van Grieken de Coro. Este fin de semana, hace 2 fines de semana, se murieron en la unidad de obstetricia 5 mujeres embarazadas. Esto es un hecho gravísimo. ¿Y sabes cuál es el acta de función? Los términos. Muerte social. Un término que hay que, de verdad que asusta cuando uno lo oye, porque las mujeres llegaron en tal estado de deterioro que no las pudieron salvar. Las mujeres estaban desnutridas, estaban mujeres abandonadas prácticamente, abandonadas por todo el mundo. Desde luego, la primera función del Estado venezolano es la protección de este tipo de personas como una mujer embarazada. Y desde luego nosotros aquí lo queremos denunciar. Esto no tiene nada que ver con las sanciones. Las sanciones inclusive dejan aparte el término de ayuda humanitaria. No es excusa las sanciones, porque son 20 años de deterioro. El que fuera un hospital número 1, como el Van Grieken de Coro, que graduó médicos que han hecho carrera en todas partes del mundo, hoy es un desastre, una lástima. Más allá de este hospital, ¿cómo se encuentra Falcón? ¿Cómo se encuentra Paraguaná y el CRP? Porque lo del CRP es una situación que también se lleva a escala nacional con el tema de la gasolina. El CRP es el corazón energético de Venezuela. Y yo no entiendo cómo un gobierno ha podido ser tan indolente con esas instalaciones. Desde la tragedia de Amuay, el declive de esta instalación ha sido cada día más profunda. Hoy en día solamente están funcionando 2 destiladoras, una catalítica, con un proceso que cada vez es más exagerado, más deteriorante, de declive, de desastre, de volver esto trizas. Las emisiones tóxicas son 20-1 las permitidas. El autismo ha crecido en punto fijo. La zona libre está prácticamente cerrada. La pesca la acabaron, etcétera, etcétera. No hay agua en Paraguaná. Llega cada 3-4 meses en algunos casos. Hay pueblos que tienen años sin agua. Ahora bien, el futuro de Paraguaná es totalmente optimista. Yo soy muy optimista cuando se produzca el cambio. Porque vamos a rescatar la industria petrolera. Viene la nueva ley de zona libre. Viene el rescate de la industria de la pesca, etcétera, etcétera. Y en Paraguaná va a haber un auge económico impresionante. Yo le digo a los paraguaneros, tenemos que seguir luchando para lograr el cambio. El cambio en Venezuela va a producir lo que nadie se puede imaginar y lo predicen todos los economistas del mundo. Venezuela va a tener un rebote económico que va a generar asombro a todo el que es estudioso en esta materia. Vamos a tener grandes cosas por hacer y las estamos construyendo de ahorita con leyes como la Ley Orgánica de Turismo, la Ley de Estado Federal Descentralizado, la Ley de Zona Libre de Paraguaná, la nueva Ley de hidrocarburos que va a ser introducida y que va a generar en Venezuela un cambio radical. Diputado, gracias por conversar con nosotros hoy. Gracias a ustedes y fuerza y fe, optimismo. Hay muchas razones para pensar que vamos bien. Luis Estefaneri, diputado ante la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular en representación del Estado Falcón, estuvo con nosotros en Entrevista a Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.